Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los vectores y las leyes de Newton que corresponden a su materia de dinámica en la naturaleza. Las leyes de Newton se relacionan con los vectores, ya que con ellas se puede analizar la acción que tienen las fuerzas, que ya hemos visto que la fuerza pues va involucrada en las leyes de Newton. Para comenzar vamos a definir un vector. El vector es una magnitud que se presenta mediante un segmento de recta, y eso lo podemos ver en las imágenes que tenemos aquí. Este sería un ejemplo de un vector desde un punto A hasta un punto B, que se le llamaría vector AB. Y aquí tenemos este ejemplo también, que es el que viene en su libro, donde podemos ver que desde un punto salen varios vectores. También este comúnmente está representado en un plano cartesiano, que es este, donde tenemos las X y tenemos las Y. Y de aquí podemos ver en los ejemplos que pues tenemos nuestros vectores. El vector siempre va a terminar con una puntita en flecha, eso es lo que los caracteriza. Y en esta lección haremos énfasis en la suma de vectores, ya que eso corresponde a su lección, en donde se aplican tanto los vectores, la suma de vectores, como las leyes de Newton. Y en su libro se muestran tres métodos, pero aquí solo vamos a analizar uno con el fin de que quede un poco más claro. En su ejemplo se explican los otros, pero tienen una manera como más sencilla de resolverse. La suma de vectores empleando componentes axiales. Este es el método en el cual nos vamos a enfocar en este video. Este método consiste en sumar o restar los componentes en X de los vectores principales, y el resultado de esta operación es la componente en X del vector resultante. De igual manera, se hace lo mismo con los componentes en Y de los vectores principales, y el resultado es la componente Y en el vector resultante. Obtenidas esas componentes se pueden encontrar la magnitud, la dirección y el sentido de dichos vectores. Pero para que todo esto quede claro, porque es como muy teórico, vamos a pasar a un ejemplo de suma de vectores con un procedimiento similar al que se presenta en el libro, pero yo lo considero un poco más fácil. Antes de comenzar es importante mencionar que para encontrar la dirección de un vector siempre se tiene que considerar que ésta va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, dicho al ángulo de la dirección del vector correspondiente. Es decir, tenemos nuestros relojes y siempre sabemos que van hacia este lado las manecillas del reloj. Entonces, para poder encontrar ahora la magnitud, sí, para poder encontrar la dirección del vector y la dirección de dicho ángulo, lo consideraríamos del lado contrario. Es decir, nuestro reloj va con sus manecillas de aquí hacia adelante, y nosotros ahora lo haremos así al contrario, de forma negativa. Aquí tenemos el ejemplo que dice que calcule el resultante de las fuerzas que se presentan en esa figura. Ahí tenemos en Newton las fuerzas, y tenemos los respectivos ejes X y Y los ángulos. Pero hay que quedar claros que los ángulos que se presentan ahí no están del todo correctos. Así que vamos a mostrar cómo serían los ángulos correctos para B y para C. Para los vectores B y C, los ángulos correctos son los suplementarios, es decir, 180 menos 45 serían 135. Y para el otro 180 más 55 nos daría 235 grados. Entonces esos ángulos son los que utilizaremos para encontrar nuestras componentes de los respectivos vectores. La fórmula para todos es lo mismo, pero siempre que se considere en X vamos a utilizar la función trigonométrica coseno, y para cuando lo hagamos en las componentes en Y, la función de seno. Es importante también que den un pequeño repaso sobre eh, lo que viene siendo la trigonometría básica, para que puedan entender esto, pero básicamente es su fórmula. O sea, seguir la fórmula. Vamos a comenzar. Tenemos que para la componente A en X tenemos la fuerza de 200 newton, que aquí ya nos la presenta, coseno, que siempre en X va a ser coseno, y de su respectivo ángulo, que aquí lo tenemos, que es 30. Calculamos eso y nos da un total de 173.20 newtons.
Seguimos con el B, que también ya tenemos sus newtons, son 300. Tenemos que el coseno ya viene de la fórmula y los 135 grados que vimos cómo calcular hace rato y nos da 212.13. Similarmente lo hacemos para C y da 88.90. Para los componentes en Y de los vectores A, B y C, ahora en lugar de utilizar la función coseno vamos a utilizar la función seno y simplemente volvemos a sustituir los datos como en el caso anterior. Y aquí tenemos los resultados, en A son 100, en B son 212.13, que es lo mismo tanto en X como en Y. Y finalmente tenemos 126.97 para la C. Y eso sería básicamente un ejemplo de cómo encontrar las componentes. Lo último que faltaría sería hacer las sumas o las restas, porque por aquí podemos ver que aquí tenemos negativos. Entonces sería 173.20 menos los 212 menos los 88.90. Y así vamos a encontrar los resultados que queremos. Acá solo tendríamos que sumar y quedaría lista la suma de los componentes de los vectores A, B y C en Y.